Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy toca Wrap Up y vengo a hablaros en primer lugar de todos los libros que leí para el reto de Summerwin, pero voy a añadir también a este vídeo todos los libros que leí en los meses de julio y agosto porque no os los había traído y no quiero dividir esto en dos vídeos porque tampoco leí tanto, todo se ha dicho. Así que este vídeo va a constar de tres partes. Primero voy a hablaros de mis libros de Summerwin, de los 4 libros que leí o debería haber leído. Luego voy a hablaros de los libros de los clubs de lectura de estos 2 meses y luego de otras lecturas que he ido llevando a cabo yo por mi cuenta, así que sin más rollo, vamos allá. Pues bueno, tal y como os he dicho, hoy toca Wrap Up. Vamos a hablar de todas mis lecturas de estos últimos 2 meses y vamos a empezar por mis lecturas para el reto de Summerwin. Como ya sabéis, este reto ha constado en 4 lecturas para 4 semanas. La primera lectura era un eterno pendiente, que en mi caso fue Carrie de Stephen King. No voy a hablaros mucho de este libro porque tenéis un reading blog en el que os cuento toda mi experiencia mientras lo iba leyendo. Voy a ser muy breve. El libro me ha encantado y la verdad me apetecía volver a emocionarme tanto con un libro del autor. Me parece que es una maravilla. Me encanta cómo está narrado, esa forma en la que mezcla un narrador en tercera persona con extractos de artículos o de entrevistas, y me parece magistral que el autor sea capaz de contarnos al principio cómo va a acabar la historia y aún así estemos enganchados y necesitemos todo el tiempo seguir leyendo para saber cómo llegamos a ese punto. Imagino que la trama ya la conoceréis. Tenemos a nuestra protagonista, que es Carrie, que es una niña que vive bajo el yugo del fanatismo religioso de su madre y que sufre bullying o acoso escolar bastante severo, y todo esto va a llegar al culmen en una auténtica masacre la noche del baile de fin de curso. Esta novela explora temas como el acoso escolar y las consecuencias que puede tener, y también sobre cómo el fanatismo religioso es capaz de arruinar relaciones y personas. Es muy recomendable, de verdad. Me parece que se lee solo, me lo leí en 2 o 3 tardes porque no sé, es de esos libros que te sientas a leer y no puedes parar. Para mí fueron 4 estrellas, así que sin lugar a dudas os lo recomiendo. En la segunda semana la premisa era novedad editorial de este año y yo escogí Proyecto Mostaza de Inés Galeano. Esta novela también tiene reseña ya en el canal, así que tampoco me voy a extender. Es la continuación de Proyecto Ketchup, que es la primera parte. Y bueno, Proyecto Ketchup es la experiencia Erasmus de nuestra protagonista, Ana, mezclada con terror cósmico y con mucho humor. Y en esta segunda parte ya ha acabado el curso, entonces antes de volver a Murcia, ella está en Tennessee, en la Universidad de Tennessee, estudiando, decide hacer un road trip por América con sus amigos. Y esto es lo que nos vamos a encontrar aquí. Una vez más tenemos una historia cargada de humor y cargada de terror cósmico que se hace muy amena, muy fácil de leer. El estilo de narrador que tiene, que es un narrador en primera persona, todo nos lo cuenta Ana desde su punto de vista, me funciona muy bien y creo que es uno de los principales motivos por los que esta novela y también Proyecto Ketchup funcionan súper bien si estáis en un bloqueo lector y queréis salir de él. No es la novela perfecta, desde luego tiene más de humor que de terror, eso también, pero yo creo que se disfruta y le puse 3 estrellas. En la tercera semana del reto teníamos que leer un clásico del terror. Yo había escogido Tiburón de Peter Benchley, pero no lo he leído. Fui con retraso con Proyecto Mostaza y la semana que tocaba leer este libro empezaba a trabajar después de vacaciones, así que se me vino el mundo encima, se me vino el tiempo encima también y no pude leerlo, así que bueno, teniendo en cuenta que estoy como un poco en bloqueo estos últimos meses, decidí no forzarme a ello y pues nada, se queda para otro momento. He fracasado en mi propio reto. Y bueno, en la cuarta semana la premisa era un libro recomendado por un amigo. Yo les pedí a Nerea y a Diego, que ambos tienen canales de Booktube aquí y hablan de terror. Os lo voy a dejar abajo a los dos por si queréis ir a echarles un ojo. Pues bueno, les pedí a ellos que me recomendaran una novela y me recomendaron Caramelo Ácido de Callan Patrick Burke. Os sonará este autor porque es el escritor de Linaje, que sabéis que la leí este año y me encantó. Pues bueno, Caramelo Ácido es una novela diferente. En primer lugar es muy cortita y se lo agradezco a Diego y a Nerea porque si me llegan a poner una novela más larga me habría
no sé, creo que habría colapsado directamente después del fracaso de la semana 3. Y bueno, Caramelo Ácido tiene terror cósmico. Yo creo que tendrá unas 150 páginas. La realidad es que me la leí en 2 tardes porque tampoco podía parar de leer, y nos cuenta la historia de un joven que va un día al supermercado y se encuentra con un niño que viste muy extraño y que se pone a gritar como un endemoniado. Cuando sale del supermercado tiene un accidente y cuando se despierta, de pronto ese niño al parecer es su hijo. Él empieza a temerse que ese niño no es un niño y que realmente está en grave peligro, pero nadie le cree. Y bueno, vamos a ver toda la historia desde su punto de vista, desde su interior. Vamos a ver cómo lucha contra esto y cómo las dudas lo carcomen, y vamos a ver al final quién es realmente este niño. Me parece un libro que se disfruta mucho. Eso sí, creo que pasaría más como relato que como novela. A mí me habría encantado que este libro fuera más largo como linaje, porque había veces que saltábamos de un evento de la trama a otro sin que hubiera realmente continuidad, y es lo que al final creo que me ha fallado. Me gustaba mucho la historia, me gustaba mucho la trama, las ideas que plantea, pero me necesitaba que fuera más extenso, que se desarrollara más. Al final le he puesto 3 estrellas por eso, pero de verdad que es muy recomendable. Y nada, estas eran las 4 novelas que tenía que haber leído para el reto de Summerwind. Solo he podido leer 3, pero bueno, no pasa nada, que leer al final es un hobby y no una obligación. Eso me digo yo a mí misma todo el tiempo para intentar consolarme. Vale, ahora vamos a pasar a hablar de mis lecturas de los clubs de lectura de Patreon de estos últimos 2 meses, de julio y de agosto. En primer lugar, en julio continuamos leyendo El último hombre de Mary Shelley. Es su novela distópica y es un pedazo tocho, así que esta novela no la leímos solamente en julio, empezamos a leerla en junio, leímos la mitad y la terminamos en julio. La verdad es que me decepcionó bastante, sinceramente. Le he puesto 2 estrellas y media, un aprobado, porque está muy bien escrita, sí, pero la cuestión es que se pierde en sí misma y nos acaba confundiendo muchísimo. No sé si el problema de esta novela es el hecho de que la sinopsis quizás nos mete en la cabeza una idea que al final no es lo que tenemos aquí, y fue un poquito decepcionante, me costó terminarlo. Sinceramente no lo abandoné porque era la lectura de uno de los clubs de lectura y no está bien que yo abandone las lecturas de mis clubs de lectura, así que me lo terminé por orgullo, pero os aseguro que lo habría dejado. Es una novela distópica que habla sobre un futuro, creo que era en 2070 o algo así, en la que la humanidad ha sido asolada por una epidemia y acaba quedando solo un hombre, tal y como indica el título. Pero la cuestión es que a ese punto de la trama llegamos en el último cuarto del libro, y la verdad es que yo iba leyendo y se me iba olvidando qué tipo de novela era la que estaba en mis manos, ¿no? Porque no veía que fuéramos a llegar a ese lugar. Creo que Mary Shelley pecó aquí de no hacer un Kill Your Darlings, y se nota. Kill Your Darlings significa mata a tus queridos, es decir, cuando has escrito algo y es precioso y te encanta, léelo otra vez y considera si sirve para algo, si aporta información a la trama, si es necesario para la historia, y si no lo es, asesínalo, cárgatelo. Pues aquí ella sí, está bellísimamente escrito, tiene una forma de escribir que hipnotiza, pero da demasiadas vueltas y al final es como que no terminamos de llegar a ninguna parte. Una de las cosas que más me chocó de este libro es el hecho de ver cómo ella se imaginaba el futuro y cómo, según su visión, seguíamos en 2070 desplazándonos con carruajes con caballos, con algunos objetos voladores parecidos a los zeppelines, y cómo la plaga que nos iba a poner en jaque a la humanidad no iba a ser otra que la peste negra. Así que bueno, me parece curioso, ¿no? Cómo ella se imaginaba ese futuro y lo lejano que está realmente, ¿no? de nuestro punto actual, y eso que todavía no estamos en 2070, pero también le veo como un deje profético teniendo en cuenta lo que nos sucedió hace unos años con el COVID. No lo sé, si os gusta Mary Shelley creo que podría ser interesante para que fuerais conociendo su obra, pero desde luego que creo que no le llega a Frankenstein ni a la suela del zapato. En julio y en agosto, en el club de lectura de terror, leímos Casa de Hojas. Una vez más, es un tochete, así que lo leímos en 2 meses, porque bueno, en este caso no es solamente que sea un tocho, sino que encima es un libro difícil de leer. John se reía muchísimo cuando estaba leyendo con él, porque me iba viendo darle vueltas al libro, ir para adelante, ir para atrás, buscar referencias, buscar notas, y se reía muchísimo. No quiero hablaros de este libro porque ya tiene reseña en el canal. Para mí en esta ocasión ha sido una relectura, vais a tener la reseña aquí. Me ha servido esta relectura para darme cuenta de que me encanta, de que para mí sigue siendo una novela de 5 estrellas y de que creo que conforme más veces lo lea,
más cosas voy a ser capaz de entender del libro, porque así, en esta segunda lectura, he pillado muchos más matices de la historia. Hay algo que sí que quiero recomendaros si vais a leer Casa de Hojas, y es que, bueno, muchas veces a pie de página nos dice ir al apéndice C. Cuando os diga eso, id al apéndice C y leer el apéndice C, o E, o D, o la letra que sea, cuando os dice. Porque yo la primera vez lo leí todo del tirón y luego leí los apéndices y me di cuenta de que mi experiencia a la hora de leerlo habría sido diferente si hubiera leído los apéndices cuando se me decían. Así que hacedlo. Leed las notas a pie de página, leed los apéndices cuando se os dice. Hay veces que en el pie de página hace referencia a un capítulo anterior o posterior. En ese caso yo personalmente no saltaría. Es decir, los capítulos sí que los leería de forma corrida, uno detrás de otro. Pero los apéndices y las notas sí, sí y sí. Haced lo que os dicen los pies de página. En fin, de una forma muy breve, esta historia es como una matrioska, tiene 3 capas. En la capa interna, que es como el centro de la historia, tenemos a Navidson y a su familia, que se mudan a una casa y él es fotoperiodista y quiere hacer como una película casera de lo que sucede allí. Lo que pasa es que muy pronto aparece una puerta en mitad del salón que lleva a un pasillo oscuro que aparentemente no tiene fin. Y eso obviamente es imposible, así que van a empezar a investigar. Y lo que oculta esa casa en sus entrañas es realmente terrorífico. Tenemos una capa exterior, que son las notas del viejo Zampano, que muere al principio de la novela y es por eso que la historia llega a nuestra tercera capa de la matrioska. Y este hombre, Zampano, estaba haciendo como una especie de ensayo sobre el expediente Navidson, que es como una especie de corto. Y una vez muere Zampano, sus apuntes llegan a manos de un aprendiz de tatuador que se llama Johnny, que se obsesiona con esto y va añadiendo sus propias notas y sus propios pensamientos al libro que ha llegado a sus manos, a ese ensayo. La realidad es que esta historia tiene una cuarta capa para la matrioska, que somos nosotros cuando cogemos este libro, lo abrimos y empezamos a leer, porque oficialmente hemos entrado en la Casa de Hojas. Si tenéis la oportunidad de comprarlo, ahora mismo no está por 200 euros como antes, está recién reeditado por la editorial Duomo, así que hacedlo porque no sé cuánto va a durar, no sé si lo van a descatalogar, no sé qué puede pasar, así que yo recomiendo que no os arriesguéis a que se descatalogue y vuelva a estar el libro por 3 cifras. Y bueno, en agosto, en el Club de los Libros Góticos, leímos La muñeca sangrienta de Gaston Lelouch. Este libro va a tener una reseña muy pronto porque me ha encantado. Es del autor del Fantasma de la Ópera y es una historia que tiene una continuación que se llama La máquina de asesinar. Pero bueno, en esta primera parte tenemos una historia con referencias a Frankenstein y con unos tintes de vampirismo que me han encantado. La verdad es que ha sido toda una sorpresa. A mí me encanta cómo escribe este autor, me gusta muchísimo, me parece que para ser un clásico tiene una forma muy amena, muy ligera y que con su narración nos mete totalmente en la historia. Pero es que encima, yo no sé cómo lo hizo, porque el primer cuarto del libro no me estaba terminando de gustar, o sea, yo apreciaba que estaba muy bien escrito, pero la trama no me estaba enganchando. A partir de ese primer cuarto del libro, de corrido, de verdad, que no pude parar. Tiene 3 tramas distintas que suceden simultáneamente en esta historia, una de las cuales se queda sin resolver, que imagino que será lo que nos encontraremos en La máquina de asesinar. Para mí esta novela han sido 4 estrellas, me ha encantado y me muero de ganas de leer la segunda parte, así que si queréis algo clásico, si queréis leer algo clásico con tintes de vampirismo, con algunas referencias a Frankenstein, pero queréis que sea ligero y no de esos clásicos que cuestan de leer, que se hacen más densos, esta es una opción perfecta. Y bueno, ya solo me queda hablaros de los otros libros que he leído durante estos 2 meses, que son 3. Sí, he estado leyendo otras cosas en vez de leer Tiburón, pero bueno, no me juzguéis. Lo primero que leí fue La casa del exorcista de Nick Roberts. Este libro ya tiene reseña, así que vamos a ir muy rápido. Una familia se muda a una casa y pronto descubren que en el sótano hay una habitación sellada en la que hay un pozo. Y conforme entran ahí, todo va a volverse patas arriba porque hay algo que habita en esa casa y que los va a poner en grave peligro. Es una novela que a mí me funcionó muy bien, trata de posesiones y exorcismos, pero me pareció muy original. No lo sé, la verdad es que la disfruté muchísimo. Tiene escenas que dan escalofríos, ¿qué queréis que os diga? Tiene escenas que realmente nos ponen la carne de gallina y ese final a mí me encantó. Así que bueno, si queréis algo terrorífico para este Halloween,
La casa del exorcista creo que es la opción ideal. Yo desde luego que si hubiera podido, que no pude, me la habría reservado para leer en Halloween. Creo que le puse 5 estrellas, no lo sé, a mí me encantó, así que os la recomiendo. Después leí La casa de los 100 escalones de David Hasso. Esta novela, bueno, ya habéis visto la reseña, no me terminó de gustar, le puse 2,5 estrellas porque el narrador no me funciona y es que creo que... no sé, me parece que no está bien llevado. La historia tenía mucho potencial porque tenemos dos tramas que se juntan. Por un lado tenemos a un escritor que sufrió un accidente y está... bueno, mutilado, le tuvieron que cortar una mano y 2 piernas, que se comunica por correo con una fan, le sugiere que se suicide y esta lo hace y a partir de aquí siente que hay una presencia que lo acecha. Y la otra trama es una familia que se va de vacaciones a una casa rural y empiezan a pasar cosas muy raras. Estas dos tramas se juntan cuando todos nuestros personajes coincidan en la casa de los 100 escalones. Es una historia que mezcla un terror realista con un terror sobrenatural y que de verdad os lo digo, tenía mucho potencial, pero la elección de narrador me arruinó bastante la historia. Bastante. Y es que en vez de coger y hacer una narración entera en primera persona o una narración entera en tercera persona con un narrador omnisciente o un narrador epistolar y que todos los personajes tuvieran su propia voz narradora en la historia, decidió que cada uno de los personajes iba a tener un narrador en tercera persona con el foco en ellos mismos, menos uno que iba a tener un narrador en primera persona. El problema es que, bueno, aparte de que esto en sí ya es un lío, el narrador en tercera persona no siempre mantenía el foco donde debía mantenerlo y a mí esto me resultó, pues bueno, que no me gustó, básicamente. Me gustaría saber si habéis leído La silla, porque esta novela es la segunda. Antes viene La silla, yo no la he leído. Si habiendo leído La silla creéis que esta novela se puede disfrutar más, así que si es así, por favor, decídmelo en los comentarios. Y bueno, ya esta última semana de agosto he leído el último libro que va a entrar para este wrap-up y es El diablo cree que soy hermosa, de Charlene Elsby. Es una de las últimas publicaciones de Dilatando Mentes y es algo bastante distinto de todo lo que he leído últimamente. Tenemos aquí una señal de advertencia, más 18, haceos una idea. No lo sé, la verdad es que me ha gustado mucho. Nuestra protagonista es una chica, una adolescente, que vive en un parque de caravanas y es huérfana. Y bueno, tiene que hacer su vida para intentar salir de ahí. Va a clase, trabaja para poder pagar las facturas y demás. Y ella se siente, en fin, siente que es inferior al resto por esa condición de vida que tiene, porque tiene menos recursos económicos, porque está sola, porque siente que nadie la quiere. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo su cerebro se va fracturando, su mente se va fracturando y acaba convirtiéndose en una auténtica sádica capaz de hacer tremendas salvajadas. Esto empieza con esta advertencia. Esta es una obra para lectores adultos. El diablo piensa que soy hermosa es una obra experimental, filosófica, excesiva, abyecta. El Marqués de Sade y Georges Bataille están aquí presentes. Amante de la perversión, agónica, cruel, a ratos despiadada, a ratos enfermiza, que coquetea con conceptos como la sumisión y la dominación, con el desequilibrio mental y con el mal como motor del mundo. Bueno, creo que es una buena carta de presentación para la novela. También debo decir que me esperaba más perversión y sí, la tiene, obviamente, pero habiendo mencionado al Marqués de Sade me esperaba más perversión. Aún así, la disfruté mucho y os la recomiendo, la verdad. No sé todavía qué puntuación ponerle porque suelo asentar un poco la puntuación de las novelas. Creo que va a ser un 4,5, así que ahí lo dejo. Y nada, chicos, eso es todo por hoy. Estas son todas las novelas que leí en julio y agosto. Decidme en los comentarios cuáles han sido vuestras últimas lecturas, cuál es la que más os ha gustado. ¿Habéis leído alguno de estos libros? ¿Qué os ha parecido? Y ya que estamos, dejadme también este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. A mí ya solo me queda recordaros que suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales. Os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega este wrap up, hasta aquí mi resumen de lecturas. Espero que hayáis tomado nota de alguna de estas novelas y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.